Hola, hola personitas del mundo, ¿qué tal habéis estado estos días? ¿Habéis estado bien? Hoy les traigo un vídeo donde vamos a descubrir un poquito más sobre nuestra amada Corea y en concreto sobre su lenguaje, el Hangul. Desde que hay influencers nos mandaron la pregunta qué sabíamos sobre el Hangul y qué opinábamos sobre el Hangul. Y señores, hoy les voy a traer mi opinión. Antes de empezar el vídeo, si oís a una personita roncando, es que tenemos aquí a la señorita Ninja, porque hoy se ha levantado con una mamitis aguda y señores, no hay cómo despegarla de mí, la tengo todo el día pegada. Y pues señores, aquí se va a quedar controlando todo. Así que si oís a alguien roncar, es que la señorita se ha puesto a dormir a pata suelta. Y tú que me estás viendo, si eres un amante de Corea, te recomiendo que te sientes, tomes un cafecito porque vamos a empezar. Y ahora ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! El Hangul no es un idioma antiguo que digamos, es más bien nuevo, solo tiene 578 años. Antiguamente aquí en Corea del Sur se hablaba chino, pero hubo un rey que notó que para los ciudadanos era muy complicado ya sea el aprender el chino, el hablar el chino o el escribir el chino, por lo que inventó un lenguaje, el Hangul. El Hangul lo creó el rey Sejong el Grande. Sí, señores, el Hangul fue creado por un rey. Yo muchas veces me he preguntado cómo narices una persona se levanta de un día para otro pensando voy a crear un idioma. Pues así fue, señores. El rey Sejong, al ver las dificultades que tenía su pueblo para aprender el chino, creó el Hangul. El día 9 de octubre aquí en Corea del Sur se celebra el Día del Hangul. Fue el día donde se creó este maravilloso lenguaje, por unos amados y por otros odiados, porque siendo sinceros, el Hangul es un idioma muy difícil de aprender. Te pueden decir que es fácil, que tú solo lo puedes aprender. Yo no te puedo decir esto, en mi opinión. El Hangul es un idioma muy complicado de hablar. El Hangul está compuesto de 21 vocales. 10 son simples y 11 son compuestas. Señores, para un occidental como yo o para un americano, para un extranjero, el Hangul es un idioma muy complicado, tiene una pronunciación totalmente distinta a la nuestra. El Hangul contiene 19 consonantes, 14 de las cuales son simples y 5 son compuestas. Muchas personas aprenden el Hangul guiándose sobre el abecedario. Yo esto no es una cosa que os la recomiende porque cuando vengáis aquí a Corea del Sur y os encontráis el Hangul, pues no os lo vais a encontrar romantizado. Por ejemplo, si veis un cartel por la calle no lo vais a encontrar con el abecedario que solemos usar nosotros, solo lo vais a encontrar con el Hangul, por lo que os recomiendo que aprendáis el Hangul. Que hay personas que os pueden decir que con una tarde os lo aprendéis, a mí no. Yo no os puedo decir esto, a mí me costó una eternidad aprendérmelo y yo creo que más que nada me costó aprendérmelo por culpa del maridinchi, porque él nunca separó aquello de sentarse y ayudarme a enseñármelo, ya que para nosotros era más cómodo o es más cómodo el hablar el español o el inglés, que es el idioma que solemos hablar. Sí, señores, vivo en Corea y todavía no hablo el coreano. Hará 4 años que vivo aquí en Corea del Sur y pues entre el coronavirus, entre que hasta que no estás casada no te dejan ir a clases de casadas con coreanos, pues ha sido todo un lío. Ahora han empezado a hacer las clases presenciales, pero ahora las empiezan, después hay muchos casos las paran, por lo que aprender el coreano a mí me está resultando un poquito estresante. El rey Sejong creó el Hangul en la dinastía Joseon y este mismo rey es el que podemos encontrar en los billetes de 10.000 wones, señores. Yo creo que este rey, al estar toda la vida rodeado de escrituras al estilo japonés y al estilo chino, pues creó este idioma. Yo creo que si este rey hubiera estado rodeado del estilo occidental, hubiera creado el Hangul con el abecedario, cosa que a nosotros nos iría genial. El Hangul se habla tanto en Corea del Sur como en Corea del Norte. Supongo que como en todos los lugares tendrá diferentes estilos de hablarse, pero entenderse se entienden los dos. Pasa lo mismo con los que hablan Hangul en Seúl que con los que hablan Hangul en Busan. Tienen diferentes estilos de hablar, pero es el Hangul. Aquí en Corea del Sur se celebra el Día del Hangul el 9 de octubre. En cambio, en Corea del Norte el Día del Hangul se celebra
el 15 de enero. Según nuestra amada Wikipedia, el coreano está en el ranking 21 en idiomas más hablados en todo el mundo, teniendo en el mundo un total de 80 millones de hablantes. Esto cuando lo he leído me he quedado flipando. Yo nunca me hubiera imaginado que en el mundo hubiera tantas personas que hablaran el coreano, señores. Me he quedado too crazy. El coreano a los extranjeros nos puede resultar tremendamente difícil, ya que aquí hablan por jerarquías. No puedes hablar del mismo estilo a un amigo que a un superior, que a un padre. Hay 7 distintos tipos de jerarquía y cada jerarquía tiene un estilo de hablar, por lo que a nosotros, los extranjeros, nos puede resultar tremendamente difícil. Tú, por ejemplo, si conoces a un amigo, le puedes decir ¡añá! Pero en cambio, si tú conoces a una persona que no la tienes confianza, a los padres, a los jefes, tú no les puedes decir añó. Tú les tienes que decir ñaseo. Es así. Otra cosa, ¿vosotros sabíais que añaseo no significa hola? Significa ¿todavía estás vivo? Sí, señores, yo me enteré hace muy poco. Esto es porque antiguamente aquí en Corea del Sur, a causa de las guerras y de todos los problemas que tuvieron, pasaron muchísima hambruna, por lo que cada día morían muchísimas personas. Y la gente cada día cuando se encontraba les preguntaba, ¿todavía sigues vivo? Y pues, señores, esto es el que conocemos habitualmente como el 안녕하세요. ¿Todavía sigues vivo? Yo te aconsejo que si lo que realmente quieres es aprender el coreano, que te centres, que busques a un profesor o profesora que realmente hable el coreano y que te ayude. Porque sinceramente, sola tú podrás aprender el coreano a escribirlo, pero tú no sabrás cómo pronunciarlo. En cambio, si tú conoces a una persona que dé clases de coreano, él te enseñará a pronunciarlo, porque tiene una pronunciación tan complicada para nosotros, o más bien tan distinta a la nuestra, que nos hace confundirnos y nos hace complicarnos. Yo te voy a dejar en la cajita de información todas las aplicaciones que yo utilizo para aprender coreano o para practicar el coreano. Estas aplicaciones en su totalidad son gratis o tienen la mayoría de cosas gratis. Obviamente habrá aplicaciones que si tú quieres más cosas pues te tocará pagar, pero yo sinceramente preferiría que este dinero lo invirtieras en un buen profesor de coreano, que él te va a ayudar mucho más que una aplicación. ¿Y tú conocías estas curiosidades del coreano? ¿Sabías que el coreano era un idioma prácticamente joven? Yo sinceramente pensaba que era un idioma igual como el español. Nunca me había planteado que hubiera idiomas jóvenes o idiomas antiguos. Antes de terminar el vídeo, me gustaría invitaros a que os suscribáis a esta hermosa y preciosa familia para que así, poquito a poquito, podamos ir creciendo. También os invitaría a que me dejéis un comentario, ya sea para bien o para mal, y así me regaláis un precioso y maravilloso like, os lo agradeceré de todo corazón. Déjenme abajo en los comentarios cuál ha sido la curiosidad que más os ha sorprendido, o si teníais ideas sobre estas curiosidades o no teníais idea. Yo la mayoría de curiosidades las he aprendido aquí junto a ustedes. Ahora ya que ha terminado el agosto y que hemos llegado al maravilloso septiembre, donde el calorichi ya se nos va, vamos a empezar otra vez a subir vídeos todas las semanas. Así que preparaos todos los miércoles a las 5 horas española porque tenemos vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.